Buenos días, el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Me da mucho gusto estar nuevamente aquí y verles a cada uno de ustedes. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, recibe la honra, la gloria y la suprema alabanza porque solo tú la mereces, porque solo tú eres digno, Señor Jesús. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que seas tú quien nos enseñe el día de hoy, que podamos tener, Padre, un corazón contrito y humillado, dispuesto a recibir tu palabra, y un corazón también obediente, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro tema es Dios cambia nuestras dificultades en enseñanzas. ¿Por qué en enseñanzas? Bueno, para no cometer los mismos errores, ¿verdad? Porque a veces aprendemos cosas, pero no las entendemos como deben de ser y volvemos a cometer el error tras error y el mismo error, ¿verdad? Entonces, pues hoy vamos a ver cómo Dios cambia esas dificultades en enseñanzas. Vamos a buscar el libro de Éxodo y vamos a leer el capítulo 15 del 22 al 27. Bueno, hemos comprobado que durante nuestro trayecto de vida hemos pasado situaciones buenas, otras no tan buenas y otras malas, ¿verdad? Pero también hemos sido testigos que Dios ha sido nuestra fuerza, nuestro guía y nuestro proveedor en cada una de esas situaciones, ¿verdad? Lo hemos estado aprendiendo en estas semanas. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando nos enfrentamos con un problema? Vamos al versículo 22 del Éxodo 15. Vamos a ir viendo versículo por versículo. ¿Ya lo tiene? Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nos enfrentamos en un problema? Bueno, pues debemos de superar los problemas que nos encontramos en el camino. ¿Por qué? Porque ya lo mencioné, que durante todo nuestro trayecto de vida nos vamos a encontrar problemas. Y aunque hemos ya dicho que pensamos que en Cristo ya no va a haber problemas, los problemas hay. A veces por malas decisiones, a veces por no actuar en el tiempo que debemos de hacerlo. En fin, por muchas situaciones nos presentamos con problemas durante nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios dice: e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieran al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Entonces, si nosotros nos ponemos a imaginar un desierto, bueno, es un lugar árido, se observa soledad y hay peligro, ¿verdad? Entre otras características. ¿Por qué peligro? Bueno, porque en los desiertos los climas son extremos, y por los animales también que en ciertos desiertos hay, bueno, pues también es el peligro. Entonces, pero el pueblo de Israel tenía que pasar por ese lugar. Entonces, así nosotros también tenemos que pasar por ciertas circunstancias de la vida. Ahora, ¿qué aprendería el pueblo de Israel al pasar por este lugar? Que ya vimos que tenían que pasar. Bueno, en los versículos anteriores del capítulo 15 vemos que, desde el capítulo 14 vimos cómo el pueblo de Israel pasa el Mar Rojo y lo pasa en seco. Ellos ven la grandeza y el poder de Dios, ¿sí? Y después ellos cantan un canto, dice ahí, cántico de Moisés y de María, ¿sí? Entonces, ¿qué ellos iban a aprender? Bueno, el poder de la alabanza. Ellos iban a poner a prueba su fe. Ellos iban también a aprender la intimidad con Dios. Y conocerían al Dios proveedor y al Dios todopoderoso, aunque ya dijimos lo habían visto al pasar el Mar Rojo, ¿sí? Aunque ellos ya habían pasado ese Mar Rojo, vemos aquí, bueno, lo vamos a ir viendo en los versículos que siguen, todo lo que ellos tenían que aprender. Y muchas veces nosotros, al pasar ciertos problemas, también tienen una enseñanza en nuestra vida, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que aprender, cuando pasamos esas circunstancias, decir: Señor, ¿qué voy a aprender? Porque a veces nada más nos quejamos: ¿por qué a mí?
¿verdad? Y tenemos que aprender. Vamos al versículo 23 y 24. Fíjense, los israelitas tenían ya 3 días sin hallar agua, entonces estaban frente a una prueba de fe. Y era una prueba que tenían que superar. Vamos al versículo 23 y 24, dice, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Tenemos que tener mucho cuidado con la murmuración, porque esto hace más amargo y más largo el camino. No sé si a ustedes les ha pasado que hemos vivido este tiempo, esta prueba. Cuando en un lugar, por ejemplo en el trabajo o aún en la misma casa existe la murmuración, el ambiente se hace pesado. Si les ha pasado, a veces están en un lugar y ven que por allá alguien está murmurando, se hace pesado el ambiente. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con la murmuración. Ahora Dios nos ayuda a cambiar los problemas y nos da la victoria. Vamos al versículo 25. Fíjense, no se les olvide, el pueblo murmuró, ¿sí? Ahora en el versículo 25 dice, y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces, ¿qué nosotros vamos a ver en este versículo? Bueno, podemos ver que debemos acudir a la presencia de Dios ante cualquier obstáculo o problema. Vamos a leer el versículo 25 en la parte A. Dice, y Moisés clamó a Jehová. Eso es lo correcto, o sea, es la forma correcta, cómo nosotros debemos de actuar. Se nos presenta un problema. Aquí en el pueblo de Israel dice que llegaron al lugar de Mara y encontraron aguas, pero las aguas eran amargas y ellos ya tenían 3 días que no bebían agua. Entonces tenían una necesidad, ¿sí? Entonces al presentarse esa necesidad, ellos actuaron murmurando. Pero ¿qué hizo Moisés? Clamó a Dios. Entonces esa es la forma correcta de la cual nosotros debemos actuar. Ante cualquier circunstancia nosotros debemos clamar a Dios, debemos de buscarlo. Entonces, cuando se presente cualquier problema, nosotros rápidamente tenemos que clamar a Dios. Y lo hemos visto ya en las enseñanzas anteriores de cómo cuando sus discípulos pasaban por la barca, ¿verdad? Que se estaba hundiendo, ellos clamaron. Aún Pedro cuando se estaba hundiendo dice, y clamó, ¿verdad? Entonces vemos que la forma correcta de actuar en esas circunstancias es clamar a Dios. Vamos al versículo 25, seguimos en el 25, en la parte B. Entonces, nosotros podemos ver aquí en el clamar a Dios es no gastar nuestras fuerzas en murmuración, en quejarnos, sino en clamar a Dios. Entonces, en el versículo 25, en la parte B, en donde dice, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Entonces, fue Dios quien le mostró a Moisés qué era lo que tenía que hacer. Y a nosotros también nos muestra el Señor qué hacer a través de su palabra. Por eso es lo importante de escudriñar las Escrituras, de estarlas leyendo continuamente. La palabra de Dios dice que si las escudriñamos como a tesoros, vamos a encontrar la sabiduría, ¿sí? A través de las Escrituras. Entonces, les he comentado en otras ocasiones que a veces parecemos a lo mejor disco rayado, ¿verdad? Que les comentamos y les decimos, escudriña las Escrituras, hay que leerlas, y nos comentan, hay que leer versículo, ¿verdad? El texto y el contexto, de qué se está hablando, para poderlas entender. Entonces es muy importante leer las Escrituras, porque ahí nos dice el Señor qué es lo que tenemos que hacer en la dificultad o en el problema por el cual estamos pasando.
Ahora cuando hacemos lo que Dios nos dice, las dificultades cambian. O sea, Dios no quita el problema, pero muestra la salida. ¿Sí? ¿Por qué no quita el problema? Porque Dios tiene el poder para quitar el problema, pero ya vimos que tenemos que aprender algo de esa situación por la cual nosotros estamos pasando, ¿sí? Ahora vamos al versículo, seguimos en el 25, en la parte C, en donde dice, y las aguas se endulzaron. Dios tiene el poder para cambiar lo amargo por dulce. El Salmo 30:11, si lo ayudan a buscar. Salmo 30:11 dice, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra vida vamos a encontrar cosas amargas, vamos a pasar por dolores, ¿verdad? Pero también lo hemos comentado, que Dios no permite que nos quedemos ahí con ese dolor, con esa angustia, sino Él la cambia. Entonces, en las aguas que eran amargas y las cambió a dulces, es porque Dios tiene el poder para cambiar lo amargo de nuestra vida en algo dulce. Y eso es conforme a su voluntad. Y en su voluntad nosotros vamos a encontrar la respuesta de lo que nosotros vamos a aprender, ¿sí? Entonces tenemos la confianza de que no estamos pasando esas dificultades solos. Dios siempre está con nosotros y Dios es fiel. Entonces, si ahorita estamos pasando por angustia, quizás por algún dolor, debemos de saber y tener la confianza en Dios que Él va a quitar eso amargo de nuestra vida por el cual estás pasando y lo va a convertir en algo dulce. Él va a quitar tu llanto y lo va a cambiar por alegría, ¿sí? En el versículo 25, seguimos en el 25, en la parte D, dice, y allí los probó. Entonces nos ponemos a pensar, ¿cómo reaccionamos ante una prueba? Porque todos pasamos por pruebas. Estamos en un mundo, usted sale, ahorita salimos a la calle y se presentan infinidad de pruebas, ¿sí? Pero ¿cómo reaccionamos? Es lo que vamos a aprender y lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo reaccionamos? El pueblo de Israel aquí nos muestra que murmuró. Moisés clamó a Dios. ¿Y nosotros? ¿Cómo reacciono cuando hay un problema? ¿Cómo reacciono cuando paso por una situación difícil? Unos a lo mejor más difíciles que otros, ¿verdad? Pero todos pasamos por esas pruebas. ¿Cómo reacciono? ¿Murmuro? ¿Me quejo? Le digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué? Me la paso quejándome. Me la paso diciéndole al Señor, ¿qué te pasa? ¿Por qué aquí dice que tú eres el proveedor? O sea, me estoy quejando. Quizás me desanimo. Quizás quiero volver atrás. Digo, no, creo que eso no es para mí. Creo que estaba mejor antes de conocer al Señor. Antes no me pasaba tantas cosas como ahora. ¿Cómo reacciono? Me la paso llorando quizás. Pobrecito de mí, estoy solito en el mundo. Me olvido de las promesas de Dios. ¿Cómo reacciono? O reacciono como Moisés. Clamo al Señor y digo, Señor, no puedo más. ¿Verdad? Tú eres mi fuerza, tú eres mi proveedor. Tú sabes mis necesidades y ya hemos visto que Dios no es ajeno a nuestras necesidades, a nuestros problemas. Entonces, creo en las promesas de Dios, me aferro a ellas. Si Dios dice que Él es mi ayudador, lo creo, porque en las pruebas es donde realmente ponemos a prueba nuestra fe, en qué hemos creído y en quién he depositado mi fe, ¿verdad? Porque dolor lo sentimos. Todos hemos sentido alguna vez dolor, ¿verdad? Por algo, pero realmente le he creído al Señor. Cuando estamos en la escuela, ¿verdad? Nos enseñan cierto tiempo las enseñanzas y el maestro siempre nos dice,
¿Entendieron? Y todos los niños, para que ya no siga el maestro enseñando. ¿Sí? Todo bien. ¿No hay alguna duda? No, todo clarito, todo entendí. Pero cuando ponen los ejercicios para elaborarlos solos, ahí es donde realmente vemos que tanto aprendimos. Entonces, para eso son las pruebas, pasamos por esas dificultades para ver qué tanto, ¿verdad? Qué tanto he aprendido, qué tanto he depositado mi fe en Dios. Entonces, podemos ver que aún en las pruebas, nosotros tenemos que actuar de la forma correcta. ¿Cuál es? Clamar a Dios. Cuando clamamos a Dios, nosotros estamos viendo nuestra posición humana y la grandeza de nuestro Dios. No puedo más. O sea, dependo de ti. Es cuando nos dice, levanta las manos y levantamos. Me rindo. Ya no puedo, ¿no? O sea, mi vida está en tus manos. Dependo completamente de ti, mi Dios. Entonces, tenemos que aprender a actuar de la manera correcta. Ahora también en el versículo 26 vemos que en Dios hay sanidad. Dice el versículo 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Entonces, en estos versículos podemos ver, no solamente se refiere a la sanidad física, sino a la sanidad espiritual. Ayúdenme a buscar 1 de Pedro 2:24 y otros ayúdenme a buscar Isaías 53:5. Quien tenga 1 de Pedro 2:24, ¿me ayuda a leerlo, por favor? Primera de Pedro 2:24, ¿ya lo tiene alguien? ¿Qué dice? Pecados. Ajá. Y Isaías 53:5. No, Isaías 53:5. Dice, mas el herido fue. 53:5. Herido fue. Fíjese, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, la sanidad de nuestra alma y también de nuestro físico depende de Dios. ¿Sí? Recordemos que cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo muchísimos milagros sanando enfermos, ¿verdad? Pero no solamente le daba la sanidad al cuerpo, sino algunas veces decía, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos le decían, pero ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Y le decían, bueno, toma tu lecho y anda. Entonces sanaba lo físico, pero también sanaba principalmente el alma. Entonces podemos ver que solamente en Cristo Jesús podemos tener esa sanidad, tanto del alma como la física. Ahora Dios sana a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él es nuestra medicina, nuestro Señor Jesucristo. Ahora en los tiempos difíciles es donde Dios muestra su poder. Cuando nosotros todo está bien, pensamos que todo lo merecemos, ¿verdad? Todo está bien, no pasa nada.
Pero en los tiempos difíciles, cuando estamos pasando las pruebas, ahí es donde nosotros, está nuestra mira, ¿verdad? Y es donde nosotros podemos ver las grandezas de Dios. Entonces, el Señor se manifiesta en el tiempo exacto. Ya lo habíamos visto cuando Pedro se estaba hundiendo, clama al Señor y el Señor dice, inmediatamente lo saca. Entonces podemos ver que Dios es preciso, acude a nosotros, a nuestro auxilio en el tiempo justo, ni antes ni después. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y el Señor vino en el tiempo justo, ¿verdad? A veces podríamos decir, pero ¿por qué el Señor no me salvó de niño o por qué de más joven, verdad? Pero es porque Dios llega en el tiempo justo. Ahora vemos, Israel estaba en el desierto, ya tenía 3 días sin agua y las que había eran amargas, las cuales no podía beber. Pero allí el Señor manifestó su poder. Ahora, ¿por qué el Señor endulzó las aguas amargas? Nos podríamos preguntar, ¿verdad? Bueno, porque aquí nos hace ver que Dios es todopoderoso. Aquí podemos ver que Él tiene el poder de convertir el lugar donde hay muerte, haya vida. En donde haya amargura en nuestra vida, Él puede producir dulzura. En donde había maldición, Él puede hacer producir bendición. Entonces, Él es todopoderoso. ¿Y saben por qué? Porque no hay nada imposible para Dios. Y eso lo podemos leer en Lucas 1:37. La palabra de Dios dice, así textualmente, porque nada hay imposible para Dios. Entonces, nosotros en estas circunstancias en las que estemos pasando, nosotros podemos saber con certeza que el momento por el cual estoy pasando va a cambiar. Ya lo vimos en el Salmo 30, ¿verdad? Ahora el Señor da nuevas fuerzas cuando las cosas son más difíciles. Cuando nosotros sentimos que nuestras fuerzas están faltando, cuando nosotros vemos que las cosas están más oscuras, por ahí hay un dicho que dice que cuando la noche es más oscura es porque el alba se acerca, ¿verdad? Entonces, cuando en esos tiempos que es más difícil la situación, Dios nos renueva las fuerzas, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nos las da como el búfalo, ¿verdad? Nos da nuevas fuerzas como el águila para volar nuevamente. Vamos al versículo 27. Dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Entonces podemos ver en este versículo cómo Dios proveyó a Israel y suplió su necesidad. Es lo que les comentaba. Dios no nos deja en el camino. Aun cuando el pueblo murmuró, el Señor tiene misericordia. Aun cuando nosotros le fallamos, aun cuando nosotros quizás buscamos salidas por otros lados y hasta el último buscamos a Dios, Dios tiene misericordia de nosotros. Y eso me muestra su gran amor por nosotros. Dice la palabra de Dios que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, aun cuando nosotros le hemos fallado una y otra vez, Él muestra su misericordia y provee. Y la provisión no solamente nos habla de la física, que aún la física también nos la da, ¿verdad? Pero el alma, que es la que tiene la necesidad, el mismo Salmo, el mismo David decía, alma mía, alaba a Jehová. O sea, busca a Jehová, búscalo. Entonces, ¿quién es nuestra fuerza? Dios. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos da la fuerza. Él es nuestro alimento. ¿Sí? Él es el maná que mandó. Nosotros tenemos que buscarle porque de Él depende nuestra vida espiritual. En Él tenemos esas nuevas fuerzas.
ahora dice aquí que los llevó a un lugar en donde había 12 fuentes. El agua es vida. El ser humano necesita agua, porque el ser humano está constituido cierto porcentaje de agua. Entonces necesitamos de esas aguas. ¿Quién es el agua de vida? Cristo. Entonces Él nos lleva a esos lugares. El Salmo 23 dice que Él es nuestro pastor y nos lleva a delicados pastos. Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Sí? Entonces nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, es quien nos lleva a estos lugares donde hay provisión. Pero nosotros tenemos que aprender a dejarnos guiar por el Espíritu Santo, ¿sí? Porque no son lugares físicos, sino es Dios mismo el que nos provee de todo lo que nuestro corazón necesita. Para terminar, vimos que problemas siempre hay, pero tenemos que saber qué vamos a aprender de cada uno de ellos, de cada prueba que nosotros pasemos, de cada lugar difícil por el cual estemos pasando, ¿qué es lo que vamos a aprender? Tenemos que tener cuidado también, vimos, de la murmuración, ¿verdad? También vimos que ante cualquier problema debemos acudir a Dios, debemos clamarle, buscarle. Dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Entonces tenemos que buscarle día a día. También aprendimos que Dios nos muestra lo que hay que hacer a través de su palabra. Por eso les dije que es muy importante escudriñar las Escrituras, ¿sí? Ahora, no se nos debe de olvidar cómo reaccionamos ante un problema. Y eso es algo que nos debemos de preguntar cada vez que nos presentemos un problema, ¿verdad? ¿Cómo reacciono? ¿Me quejo? ¿Me alejo? ¿Me desanimo? ¿O busco a Dios? Acudo a Él y le clamo. También aprendimos que no hay nada imposible para Dios. Él todo lo puede, ¿verdad? Y nos deja ver sus maravillas cuando estamos pasando por situaciones difíciles, cuando estamos desanimados, aún cuando estamos desanimados, Él nos hace ver su gloria, Él nos deja ver su poder. También vimos que Dios nos da fuerzas en los tiempos difíciles y nos hace recordar que Él es nuestro buen pastor, ¿verdad? Y que siempre nos va a llevar a delicados pastos. Él no nos va a dejar tirados en el desierto. Él nos va a llevar a delicados pastos, porque su palabra de Dios dice que Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas y nos muestra su amor día a día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues actuar de la manera en que Dios nos está enseñando, que es buscarle, ¿sí? Entonces, busquémosle cada vez, cada día, en cada instante, y no olvidemos ninguno de sus beneficios, porque Él siempre ha estado con nosotros. Dios les bendice.